Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Bien, estábamos ansiosos. Estaba aquí esperando para tomar un cafecito. Es el horario en que nosotros nos juntamos y hablamos con la gente. Y hoy, doña Rosa, don Paco, llámelo a Paquito y a Rosita también, todos juntos. Porque hoy les quiero presentar una persona que estoy seguro que va a ganar vuestra atención, los va a capturar, les va a llamar la atención. Con solo decirle que es candidato a presidente por un partido nuevo, Vox, V-O-X, Vox. Y hoy está aquí con nosotros. Es un hombre no le voy a adelantar nada más. ¿Qué le parece si lo conocemos? ¿Sí? Don Santiago Abascal. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Candidato a presidente. Suena muy grandilocuente, ¿verdad? Suena como que impone un poquito. Sí. Yo creo que no alcanzaremos ese objetivo en estas próximas elecciones, pero al menos estaremos en el Congreso. Y quizá con el pasar de unos poquitos años conseguiremos los escaños suficientes para que haya una mayoría política en España que coincida con la mayoría social, que en España apela al sentido común y a cosas que han dejado de defenderse. Comencemos por el principio. ¿Por qué Vox? Porque cuando decidimos fundar esta alternativa política nueva, entendíamos que había muchísimos españoles en la orfandad política, que se habían sentido traicionados y que no tenían voz, que no había nadie que les quisiera representar, que había un lenguaje de la calle y un lenguaje de los escaños, que había un lenguaje de las tertulias de televisión y un lenguaje de los bares. Es decir, que por un lado están las cosas tal y como se dicen y como queremos oírlas, y por otro lado está el lenguaje políticamente correcto, los manuales de comunicación política, y somos muchos los que estamos hasta el gorro de todo eso. Nosotros lo que queríamos era poder decir en el Congreso de los Diputados lo que los españoles se dicen por WhatsApp y que los políticos han convertido en algo proscrito. A mí ya me atrapó. A mí ya me atrapó porque... Han pensado antes que era hipnotizador, no político, tal y como lo has planteado. A mí me encanta lo que acá... lo puedo tutear, Santiago. Hombre, por favor. Pido lo mismo, claro. Te agradezco, te agradezco. Me acabas de atrapar porque es un poco la esencia de este programa. Yo a veces veo a gente que dice, porque nosotros venimos y entendemos lo que quiere el pueblo, pero es que no hablas como el pueblo. Estás almidonado. Respondes a todas las técnicas de marketing. Yo no sé si eres un candidato, si eres un hombre que quiere trabajar por tu gente o si eres un producto del marketing moderno que está frente a la pantalla de televisión. Claro, es que en política se puede estar de dos formas y yo creo que solo una de ellas es lícita. Hay quienes en política están para alcanzar el poder y te lo dicen muy fríamente en una conversación privada y por lo tanto lo que hacen es ver qué quiere la mayoría en las encuestas y eso es lo que ofrecen. Es decir, llegan a la política como si fueran a vender un producto, como si quisieran vender corchos, plátanos o camisas. Dicen, ¿qué quiere el público? Pues esto es lo que ofrecen. Y otros, en cambio, acudimos a la política, no como lo haría un empresario al mercado, que es lícito, ¿no?, sino que acudimos a la política para defender nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestros valores, que a veces son minoritarios. Otras no, otras veces tenemos ideas que coinciden con la mayoría de la población, pero probablemente haya propuestas concretas que sean minoritarias, que sean absolutamente novedosas, ante las cuales la gente dice, qué barbaridad, qué disparate, ¿cómo se les ocurre decir esto que no lo dice nadie? Y a nosotros no nos importa, porque acudimos a la política para hacer que esas convicciones sean mayoritarias con el paso del tiempo. Es decir, para mí la política es un instrumento de transformación social. Yo creo que lo que digo es verdad y por lo tanto intento que la gente que me rodea piense lo mismo. Perdón, tú me estás diciendo que lo que tú dices es lo que piensas, es lo que sientes, no lo que tienes que decir porque hay un estudio de marketing que dice que hay que decir esto porque es lo que la gente quiere oír. Claro. Mira, el otro día me estás diciendo eso. Exactamente, el otro día me pasó. Escribo un artículo todos los domingos para una web digital y Pablo Iglesias acaba de decir que vivimos en paz gracias a personas como el terrorista Arnaldo Otegi. Y yo que he padecido a lo largo de mi vida pues lo que es la persecución del terrorismo, personalmente, mi padre, mi abuelo, mi entorno, mis amigos,
pensé, qué canallada, y escribí ese artículo con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha rabia también. Era un artículo durísimo, que además ha circulado por lo que he visto por el WhatsApp, se ha convertido en viral. Y hubo un amigo bien intencionado que me escribió y me dijo, creo que te has equivocado con este artículo, porque te coloca en una posición de persona rencorosa y además utilizas un vocabulario, en concreto citaba 3 palabras. Las palabras villano, enemigo e infierno. Dice, utilizas palabras que están fuera de cualquier manual de comunicación política. Y cuando leí eso dije, ya está, he acertado. Eso es exactamente lo que hay que hacer. He dicho lo que sentía, he dicho lo que pienso. Coincide con lo que piensan millones de españoles sobre Pablo Iglesias. Y por lo tanto he hecho lo correcto. Y además vamos a triunfar por decir esas cosas, por llamar al pan pan y al vino vino. Unos días después vi que el innombrable Donald Trump decía que Hillary Clinton es más corrupta que el infierno. Decía la palabra infierno también. Y pensé, ¿ves? Estamos acertando. No porque Donald Trump acierte siempre, sino porque ha demostrado que ha cambiado todos los pronósticos en cuestión de días. Ha ido a los debates en los que iba a perder con otros candidatos donde aparentemente no tenía opciones y los ganaba, porque la gente le estaba entendiendo lo que decía. Y decía, utilizaba la palabra infierno, esa palabra que no se puede utilizar en un manual de comunicación política. Bueno, pues nosotros sabemos que a veces lo que decimos no gusta a una parte de la población, pero es que tiene que ser así, porque nunca llueve a gusto de todos, no todos podemos estar de acuerdo, no pasa en un matrimonio, ¿cómo va a pasar en la política? Si la democracia es precisamente el lugar del disenso, no del consenso. El consenso es la consecuencia, es lo que tratamos de alcanzar para vivir en paz, pero partimos del disenso, partimos de la diferencia, partimos de que no todas las ideas son iguales, no son las mismas. Entonces, lo que tenemos es que poder expresarlas, poder decirlas y poder combatirlas del otro. Y además combatirlas con pasión, con autenticidad. Y eso es lo que se está perdiendo. La política ahora se ha convertido en un sitio donde todos dicen lo mismo. ¿Qué diferencias reales hay entre el PSOE, el PP y Ciudadanos? Uno coge un panfleto de estos que reparten por la calle, le quita el logo de los partidos y no sabe si es del PP, del PSOE o Ciudadanos. Yo le pido que hagan un día la prueba. Es difícil distinguirlo. Cojan frases. Todos dicen las mismas cosas. Nosotros no. Nosotros decimos, queremos acabar con el Estado de las autonomías. Ya sabemos que hay unos cuantos que se van a poner de uñas. Pero hay millones de españoles que quieren oírlo y que no tienen voz, no están representados. Nosotros decimos, queremos bajar todos los impuestos existentes. Y hay otros que se ponen en guardia, ¿estos qué quieren hacer? Sí, sí, queremos bajarlos porque se está sangrando a la clase media en España para mantener un Estado improductivo, que es el estado de bienestar de los partidos políticos, el Estado autonómico. Entonces decimos cosas que sabemos que generan el rechazo de mucha gente, pero la adhesión inmediata de otros muchos, que querían oírlas y que no estaban dichas. Permíteme que coloque una pausa. ¿Viste el famoso botoncito ese con las 2 líneas paralelas, no? ¡Tic! Pausa. Quiero... Doña Rosa y don Paco dice, ¿y este muchacho? Porque doña Rosa dice, es guapo el muchacho, y la barba le queda bien, es guapo. Y don Paco dice, habla bien este muchacho, habla bien. Pero ¿de dónde es? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué titulación? ¿Cuál es la ficha técnica de Santiago Abascal? Iba a contestar a lo que me habías preguntado, pero como has preguntado cuál es la ficha técnica, sí, diré que soy padre de 4 hijos, que es lo más importante para mí. Bien. ¿Y dónde nació este padre de 4 hijos? Me nacieron en Bilbao, pero yo nací en Amurrio, en Álava. Me nacieron en Bilbao porque los de pueblo no teníamos hospital en el que nacer, en la época en la que ya no se nacía en casa. Bien. Y mis padres fueron a la clínica más cercana, que estaba en Vizcaya, 30-40 kilómetros. Bien. Pero yo me siento alavés, de Amurrio. ¿Y papá cómo es? ¿Qué profesión tiene papá? Mi padre es bueno, sobre todo es bueno. Es la mejor persona que he conocido nunca. Y le tengo una gran admiración a mi padre. Mi padre se ha dedicado a la política, pero como una actividad complementaria durante muchísimo tiempo, entregándolo todo, entregando además su propia libertad. Lleva 20 años con escolta y es un comerciante. Tiene una tienda de ropa, que es lo que ha procurado durante mucho tiempo el sustento familiar. Una tienda de ropa que por su actividad política ha sido quemada, ha sido arrasada por el fuego por ETA. Y bueno, ese es mi padre, ¿no? Es una ¿Y persona... mamá?
Pues mi madre es una persona que siempre ha apoyado a mi padre, que ha trabajado también en el negocio familiar y que es valentísima, ¿no? Porque a pesar de que ha visto la vida de su marido, de su hijo en riesgo durante tanto tiempo, nunca nos ha dicho basta, nunca nos ha dicho toca descansar, hay que cambiar de vida, tenemos que irnos a otro sitio, sino que nos ha respaldado y es alguien verdaderamente entregada, generosa, que lo da todo por los demás. Yo un día le dije a mi madre, y me lo recuerda de vez en cuando, mamá, ¿y tú qué aficiones tienes? Porque claro, yo la veía a mi madre siempre en casa, en la tienda, en casa, limpiando, fregando, planchando. Y me dice, yo aficiones, limpiar las tuyas. Y la verdad que, pues esa es mi madre, ¿no? Como tantas madres, por otro lado. No, yo creo que hay mucha gente que ve ese gran esfuerzo, esa gran entrega en las madres, ¿no? Que no se realizan en la sociedad, en una gran empresa, sino que se han realizado en su casa, entregándose a sus hijos de una manera verdaderamente extraordinaria. Y tengo entendido, Santiago, que tu abuelo también estaba en política. Sí, mi abuelo fue... ¿Tu abuelo paterno? Mi abuelo paterno. Bueno, y mi abuelo materno. Coincidieron ¿también? En la corporación juntos durante el régimen de Franco. Mi abuelo fue alcalde. Siempre contaba que le obligó el gobernador civil y que si no le metía al calabozo. Bueno, yo creo que había un punto de exageración en todo eso, ¿no? Pero además decía una cosa muy graciosa. Decía, yo nunca me he metido en política. Y yo decía, mi abuelo, se ha sido alcalde 17 años, del año 63 al 79. Y esto hace poco, porque murió con 93 años recientemente. Y se enfadaba y decía, no, yo nunca he perjudicado a nadie por sus ideas. Y era verdad. En el ayuntamiento en el que él era alcalde estaba como concejal el padre de Sabino Cuadra, que es el individuo que rompió la Constitución en el Congreso de los Diputados recientemente. Es decir, él se limitó a hacer el bien para su pueblo. Y de hecho, lo recordaba estos días, era también diputado de la Diputación Foral de Álava de Agricultura y Promoción del Vascuence, en tiempos de la dictadura. Hay muchos clichés sobre cómo ha sido nuestro pasado, sobre el hecho de que no se podían hablar las lenguas regionales. Eso es una gran mentira. Y esto no es una apología de un régimen, es, sin más, una defensa de la verdad. Ahora hay muchos lugares comunes, muchas mentiras que han sido repetidas y que han prendido y que parecen verdad. Y alguno me dirá, ¿para qué hablas de esto? Si esto políticamente te viene muy mal. Pues me da igual. Hablo de ello porque no tengo ninguna razón para ocultarlo y porque considero que es verdad. Estamos en una época donde no es... Te estoy llevando a la política todo el rato sin querer, ¿eh? Me estoy dando cuenta. No, tú, no hay ningún problema. Porque yo quiero que me lleves, quiero conocerte. Y quiero que doña Rosa y don Paco te conozcan. Que en definitiva es lo bueno. Que te conozca la gente. Pero me dices que tú renuncias a estas frases que se han puesto de moda y que muchas de ellas no son verdad, pero están de moda, entonces la gente lo repite. ¿Me estás diciendo que no se está diciendo la verdad? ¿Que la verdad poco importa? Yo creo que no se está diciendo la verdad. Y sobre todo se está edulcorando. A veces no hace falta decir una mentira, sino ocultar una parte de la verdad, envolverlo todo de tal manera que no veamos su esencia. Y yo creo que la política se ha convertido en eso. Sí, se ha convertido en el marketing por el marketing, en la apariencia. Ahora está, pues eso, hay una serie de líderes políticos, algunos nuevos, por ejemplo Albert Rivera, ¿no? que mucha gente le vota pues, por su aspecto. Qué excelente yerno. ¡Ay, qué guapo que es! Claro. Entonces, ¿pero qué dice? Exactamente qué defiende. Dice algunas cosas que se le entienden, ¿eh? Esta no es una crítica devastadora. Y yo le he tenido en otro tiempo gran admiración por su trayectoria en Cataluña, aunque creo que la ha dilapidado en estos momentos. Pero está en los lugares comunes. La gente está votando a candidatos como Albert Rivera, como Pedro Sánchez, por ejemplo, porque son guapos. Bueno, no diría tanto, pero yo creo que eso está jugando un papel. Y probablemente los partidos también se fijan en ese tipo de cosas. Vivimos en el adanismo político. Parece que las personas mayores no pueden dedicarse a la política. El propio Albert Rivera dijo que ya la política tenía que estar encabezada por personas nacidas después del año 78. Yo me quedé fuera por 2 años, ¿no? Era su generación la que marcaba
el inicio de lo que era aceptable en política. Fue una frase muy criticada, de la que no es culpable únicamente Albert Rivera. Yo creo que las personas mayores, las personas muy mayores, tienen una experiencia que es absolutamente esencial para la vida política. No serían tantas estupideces si miráramos más a los mayores. Estoy convencido. Tú sabes que en eso estoy de acuerdo contigo. Yo vengo de un país, Argentina, de una provincia que es Jujuy, y he tenido la suerte de estar en contacto con gente indígena. Y tú no sabes las cosas que me enseñaron de la cultura indígena. Y una cosa que tienen ellos, el que va a pelear es el más fuerte, es el guerrero, pero el guerrero hace lo que le dice el consejo de sabios, que son los abuelos. Y yo creo que en nuestra sociedad estamos cometiendo el gravísimo pecado de tirar por la borda la experiencia de los abuelos, que es vida, es oro puro, es vida, es experiencia, eso no se compra. Mira, solo un ejemplo. Ahora hay unos individuos en Cataluña, demasiados, que quieren romper el país y que quieren separarse y dicen que pueden votar en un referéndum democráticamente en una región por mayoría, que se van. Y algunos responden diciendo, no, lo tenemos que votar todos los españoles. Si Cataluña se va es algo que tiene que decidirse en un referéndum en toda España, que votemos los 47 millones de españoles. Y yo digo, no, esa es precisamente la falta de respeto a los mayores. ¿Quiénes somos nosotros, la generación de españoles vivientes, los ciudadanos inscritos en el actual censo electoral, para en la decisión de unas pocas horas de un domingo acabar determinando la ruptura de nuestro país? Es decir, ¿puede más nuestra voluntad caprichosa de las pocas horas de un domingo, influida quizá por un atentado o por cualquier otro acontecimiento mediático, puede más que la deliberación de las épocas y de las generaciones? ¿De verdad podemos romper un país en la votación de un domingo por mucho que lo vote todo el país? ¿De verdad yo tengo derecho a tomar la decisión sobre aquello que me han entregado mis padres, mis abuelos, los abuelos de mis abuelos? ¿De verdad los países se votan? Yo creo que no. Y yo creo que el ejemplo más grave de lo que es el adanismo en política, el pensar que podemos disponer de la unidad de nuestra patria. Yo creo que no podemos disponer de ella. La democracia es otra cosa. La democracia no vale para decidirlo todo. No todo se puede votar en un referéndum. No se puede votar la ruptura del país. No se puede votar las libertades de la gente. O podemos votar el 51% que los que sois morenos tenéis menos derecho que los demás. O podemos votar el 51% que ahora vamos a tener que padecer todos la inmersión lingüística en catalán y someter al 49%. No. La democracia no vale para decidirlo todo. La democracia puede, si lo aplicamos de manera fundamentalista, traer cosas muy malas. La democracia tiene sus contrapesos en el respeto a la ley, en el respeto a las minorías y en el respeto al sentido común, que últimamente no existe, ¿no? Y no me pidan que vote sobre algo que no sé. Bueno, ese es otro debate más complicado, ¿no? Porque muchas veces me están pidiendo que vote sobre un tema que no controlo, que no domino, y encima me tiran información que no es del todo exacta, entonces la cosa se complica y mucho. Pero yo quiero sentir... Que votar es un ejercicio de responsabilidad. Ahí estamos. Y de informarse también. Ahí estamos. Pero quiero ir al tema de la información en unos segundos. Pero me quiero quedar con algo, con una frase que me dijiste, que tu padre estuvo con guardaespaldas durante 20 años. ¿Cómo viviste tú el hecho de ver a tu padre con guardaespaldas durante 20 años? Pues lo entendía muy bien, porque yo estuve con guardaespaldas durante 13 años. Claro, vivíamos los dos, ahora yo no soy acompañado por escoltas, por suerte, y vivo algo más cómodamente, pero vivíamos los dos con escolta. De hecho, yo me saqué una licencia de armas con 23 años, cosa que en España es muy difícil obtener, solo si estás bajo amenaza terrorista o de algún otro tipo, con la idea de proteger a mi padre, porque él abría el negocio familiar todos los días a las 8:30 de la mañana. ETA lo sabía, y de hecho intentaron matarle en 2 ocasiones a la puerta de su negocio, había planes para asesinarle allí, y él no podía cambiar la hora de apertura de su negocio, y bajaba con sus 2 escoltas, pues sometido a un gran riesgo.
intentando cambiar el recorrido para ir a la tienda, pero claro, había que saber cuáles eran los coches que allí estaban aparcados, si las matrículas eran conocidas, si las papeleras que había en el recorrido podían tener un explosivo. Esa era la rutina diaria. Entonces yo estaba realmente preocupado por la vida de mi padre. Hasta tal punto era así que intentaba hacer coincidir mi salida con la de él en la medida de que mis obligaciones de estudiante, porque entonces estaba en la universidad, me lo permitían. Y yo acompañaba a mi padre aportando mis 2 escoltas, los que a mí me habían puesto, que eran en aquel momento 2 guardias civiles, y la propia licencia de armas que yo tenía, y con un arma al cinto para proteger a mi padre. Esto ha pasado en España, hace 4 días, yo tengo 40 años. No es una película. No es una película, claro, pero la gente no lo conoce. Yo entiendo también que la gente no lo conozca, y a veces incluso entiendo que la gente no lo quiera conocer, porque son verdades incómodas. Ahora nos dicen, no, vivimos en paz, ya no matan. Bueno, no matan porque están en otra estrategia. Pero no se ha deslegitimado la violencia. El terrorismo no se ha deslegitimado, al contrario, parece que tiene premio, que está el desgraciado de Pablo Iglesias diciendo que Otegi es un hombre de paz. Y por culpa de individuos como Otegi, algunos hemos vivido como hemos vivido, y algunos han dejado de vivir, porque los han asesinado. Yo he tenido que velar a compañeros una vez que han sido asesinados, y recuerdo cómo Manuel Indiano, concejal del PP en Zumárraga, que regentaba una tienda de golosinas, fue asesinado. Debía ser un empresario explotador para estos individuos. Entonces todo esto ha pasado, ¿no? No es, claro, yo he visto a mi padre, pero lo he visto yo, y nosotros al final somos unos más. Es que ha habido mucha gente que ha vivido así. ¿Tú eras del Partido Popular? Era. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Partido Popular? Con el carné de afiliado desde el año 94 hasta el año 2013. Casi 20 años. ¿Por qué te vas? Porque Mariano Rajoy y la cúpula dirigente del Partido Popular secuestran un proyecto y lo convierten en otra cosa. En el año 2008, en el Congreso de Valencia, el Partido Popular sufre un golpe de timón a manos de Mariano Rajoy y se desnaturaliza, deja de defender lo que defendía. Todavía, durante un tiempo, del 2008 al 2013, un periodo de oposición y otro de gobierno, yo intento desde dentro influir para que eso no sea así, hasta que veo que es imposible cambiar el sentido de las cosas dentro del Partido Popular. Recuerdo que hablé con un exministro del gobierno de Aznar, muy importante, y le dije, en una conversación privada en la que yo estaba cargando mucho las tintas contra la actitud de Mariano Rajoy en la oposición, le dije, hombre, quizás estemos equivocados y es una estrategia para llegar al poder y luego hace lo que todos esperamos. Y me dijo una frase que me dejó marcado: nunca de una oposición timorata saldrá un gobierno audaz. Y es exactamente lo que ha pasado. Perdón, no lo escuché bien. Nunca de una oposición timorata puede salir un gobierno audaz. Y es eso lo que ha pasado. Mariano Rajoy ganó con 186 escaños, mantuvo todas las leyes de Zapatero que criticó, memoria histórica, todas las que afectaban a la ideología de género, al aborto, la política antiterrorista, la misma actitud en Cataluña ante el desafío separatista, subió los impuestos, aumentó la deuda, es que incluso en política económica. Yo reto a la gente a que me diga, ¿qué ha hecho Mariano Rajoy en contra de lo que hizo Zapatero? Mariano Rajoy es el albacea testamentario de Zapatero. Esta legislatura de Rajoy ha sido la tercera legislatura de Zapatero. Yo lo digo con esa rotundidad. Contundente eso. Bueno, últimamente solo invocan la economía, tratando a los votantes de la derecha como marxistas, como si solo les importara lo material, como si no tuvieran ideas, como si no tuvieran convicciones. Y entonces Rajoy invoca la economía y dice, esto era lo urgente, esto era lo importante, porque los socialistas habían dejado las arcas vacías. Claro que las habían dejado vacías. Y ha venido Rajoy a aumentar más la deuda. Y tanto que se daba golpes en el pecho como un gorila, es la economía, estúpidos, acaba de ser amonestado por Aznar diciendo, no, ni siquiera en la economía lo habéis hecho bien. Bueno, pues eso es exactamente lo que pienso, que ha habido una gran traición al electorado. Claro, cuando eso pasa, y además hay tanta corrupción, 186 escaños se convierten en 126, de los cuales muchos están votando a Rajoy únicamente por miedo a Podemos, no por convicción, no porque el Partido Popular les parezca la mejor opción en estos momentos,
sino porque están siendo sometidos al chantaje del miedo. Y les están diciendo, o nosotros o el caos. O nos votáis a nosotros, a pesar de haberos traicionado, a pesar de habernos corrompido, o llegarán los neocomunistas bolivarianos a quitaros vuestra segunda vivienda. Claro, pero ¿quién nos está diciendo eso? Nos lo está diciendo el mismo gobierno que ha metido a Podemos en las televisiones. Abro comillas. Toda la culpa del auge de Podemos la tiene el PP. ¿Esto quién lo dice? ¿Santiago Abascal? No. Bueno, sí, lo digo también, pero ¿de quién es esta frase? De Esperanza Aguirre, del otro día, acusando a su propio partido de haber hecho lo posible para meter a Podemos en las televisiones para dividir al Partido Socialista. Y los que han llevado adelante este experimento nos han metido a todos los demás en un problema gravísimo. Pero he vuelto a irme por los cerros de Úbeda y he acabado hablando de política. Me has dicho que esta entrevista no era para hablar de política. No importa, no, pero te estoy conociendo, porque te estoy conociendo con tu manera de pensar. Ahora, tú te vas del Partido Popular porque no puedes cambiar el Partido Popular desde adentro. Sí. Después de intentarlo. ¿Lo intentaste? Porque yo creo que, sí, yo no me voy por un dogmatismo, o sea, por intentar crear algo que coincida exactamente con lo que yo pienso, porque yo, en la época del gobierno de Aznar, coincidía con el Partido Popular, sobre todo en lo que me afectaba más directamente, que era la política antiterrorista, pero no coincidía con todo. Perdón, ¿eres aznarista? No, pero respeto profundamente a Aznar y creo que ha sido un gran presidente para España, con sus errores. Y creo Lo que no eres de Rajoy. No, desde luego que no. Desde luego que no. Creo que, quiero decir, con sus errores, que son los errores de la derecha en España. Porque el propio Aznar asume algo que es solo terminología, pero que acaba afectando a lo esencial, ¿no? Cómo la derecha se convierte en centro-derecha, después en centro-reformista, que es como se le llama en la época de Aznar, y cuando llega Rajoy ya se convierte en la nada. Y nos dice, no, los políticos tenemos que ser gestores. O sea, que la derecha viene solo a gestionar los números y la política que la haga la izquierda. Ese es el problema de España, que hunde sus raíces en el problema de la mal llamada memoria histórica. Después de los 40 años del régimen de Franco, se nos ha dicho que la izquierda es lícita y la derecha es ilícita, que unos tienen una superioridad moral sobre los otros, y la derecha ha estado atemorizada, asustada, renunciando primero a la etiqueta y después a sus ideas, a sus convicciones. Es decir, la renuncia a la etiqueta se produce ya en la época de Aznar, y la renuncia a sus propios principios y convicciones ya culmina en la época de Rajoy. No puedes cambiar el Partido Popular desde adentro. Hablas, tocas todos los botones que tenías que tocar, haces conocer tu malestar, tu indignación. Esto crece, y un día me da a mí la sensación que dices, esto de aquí no se soluciona, pegas un portazo y dices, voy a hacerlo desde la acera de enfrente. ¿O no? Sí, es así. Realmente lo has descrito bien. Junto con unos compañeros en aquel Congreso de Valencia que mencionaba, presentamos una enmienda a la totalidad de la ponencia política presentada por Mariano Rajoy, en el conflicto aquel que él tuvo con María San Gil, que fue en ese momento apartada de la política, y algunos estábamos de acuerdo con el análisis que había hecho María San Gil, y en vez de apartarnos, de echarnos a un lado, decidimos dar una batalla desde el año 2008 hasta el año 2013, intentándolo todo, intentando crear corrientes prohibidas dentro del Partido Popular, intentando que el Partido Popular no se desnaturalizara, pero aquello fue imposible. ¿Por qué? Porque los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas, donde el líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo, su sustento, y es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España. La democracia ha sido secuestrada por los partidos, la han convertido en una partidocracia, y a la vez los partidos no son democráticos internamente. Y eso hace que la crisis de la representación esté servida, y hace que luego venga la gente y vote a Podemos. ¿Se ha transformado la política en un buen negocio? En un buen negocio para los partidos y para los políticos. Por eso nosotros hemos dicho que el estado de las autonomías es el estado de bienestar de los partidos políticos y de sus amigos. Y para mantenerlo tienen que asediar a impuestos a los ciudadanos, haciéndonos menos libres, haciéndonos desiguales en todo el territorio nacional con distintas legislaciones.
Ayer mismo conocía el caso de un bombero que ha perdido su plaza en Baleares porque no sabe catalán, cuando sabe mallorquín y español. Pero claro, como quieren uniformizar los separatistas, no, todos aprender catalán. Pretenden que lo que hay en Valencia sea catalán, que lo que hay en Mallorca sea catalán, y por supuesto que todo lo que hay en Cataluña. Yo tengo una postura sobre eso y te la quiero trasladar. Hemos insistido tanto con el valenciano, hemos insistido tanto con el catalán, hemos insistido tanto con el gallego, por nombrarte solamente algunos, y resulta que cuando España entra en crisis, nuestros hijos tienen que viajar a Londres o a Alemania para buscar trabajo. ¿De qué les ha servido el catalán? ¿De qué les ha servido el valenciano? ¿De qué les ha servido el gallego? Pregunta, ¿no estamos priorizando lo tradicional y estamos siendo poco prácticos? ¿No estamos educando a nuestros hijos para un mundo que no existe? Te traslado pregunta de café. Sí, es así. Yo pienso que las lenguas regionales forman parte de nuestro patrimonio cultural y su preservación es importante, pero su imposición no. Y por su imposición, que ha respondido a una obsesión política, hemos empobrecido a generaciones de jóvenes españoles. Y les hemos empobrecido de más maneras, porque hemos querido decir a los jóvenes durante mucho tiempo que la vida era muy fácil. Antes, un joven salía de su casa con 18 años, varón, para hacer el servicio militar. Ahora un joven que no hace el servicio militar puede probablemente ir a una universidad que esté casi en la puerta de su casa, casi en todas las provincias. Es más, ya se eligen incluso las carreras en función de cuáles son las que se ofrecen en cada provincia, que se ofrecen muchísimas, demasiadas. Antes no, antes uno estudiaba medicina, pues tenía que ir a Zaragoza, estaba en pocos sitios cada oferta, y eso era bueno, la gente se conocía, la gente tenía que viajar. Hoy también queremos la alta velocidad en los felpudos de todas nuestras casas, no hay una planificación nacional de dónde es importante que llegue la alta velocidad, dónde no, todo el mundo lo quiere todo. Durante mucho tiempo a una generación le hemos dicho que la vida es muy fácil, que todo se puede tener, y por decirles que la vida es muy fácil, les hemos acabado mandando a Alemania. Que por hacer que no salgan de su provincia, por intentar que lo tuvieran todo en su pueblo, en su aldea, hemos acabado convirtiéndoles en emigrantes. Repíteme eso, lo último, por favor, que me encantó. No, es la reflexión de que por facilitarlo todo y por decir, no, tú lo vas a tener todo en tu casa, en tu hogar, no hace falta ni que salgas, no hace falta que conozcas a tus compatriotas. Nos han puesto todo en el morro. Pues por dar esa facilidad, que además no podíamos pagar, porque hemos endeudado el país hasta extremos insoportables, hemos acabado convirtiendo a nuestros jóvenes en emigrantes. Por decir a un joven de Alicante que no hacía falta que fuera a estudiar a Madrid o a Zaragoza, le hemos obligado a buscar trabajo en Alemania. ¿Le hemos enseñado a esta generación todos sus derechos y nos hemos olvidado de enseñarle sus obligaciones? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, a esa generación y a mi generación. Y es muy fácil hacer política así. Es lo que hace Podemos, decir a la gente que solo tiene derechos, que no hay obligaciones. Todo lo que era una obligación se ha empezado a eliminar. Desde la misma defensa militar del país, que era una obligación. ¿Quién va a defender el país si alguien nos ataca? Nosotros mismos. Eso ya no es una obligación. Nosotros solo tenemos derecho a que nos defienda alguien. Eso es lo que parece. ¿Y ese alguien dónde está? ¿Dónde está? Pues tendrá que salir de nosotros. No, algo profesional. Es decir, todo es una elusión de responsabilidades, porque nos han conducido a eso. Y porque en el fondo, los políticos que quieren dictarlo todo, quieren ciudadanos así. Quieren ciudadanos moldeables, quieren ciudadanos que respondan a estímulos muy... Santiago, yo lo he vivido. Poco ambiciosos. Yo lo he vivido en mi país y perdón por la interrupción. Yo he visto cómo muchas veces se fue destruyendo la educación. Y la destrucción de la educación terminó transformando a la gente en ovejas. Y cuando la gente se transforma en ovejas, el grave problema es que dejas de ser un pueblo para ser un rebaño. Y cuando eres un rebaño aparecen los lobos. Y hay muchos lobos que en estos momentos están golpeándose el pecho y llevando a las ovejas, que pese a que la están pasando mal, las ovejas lo aplauden al lobo, quizás por temor.
Yo creo que está muy bien visto. ¿Te sirve el ejemplo? Me sirve perfectamente. Es decir, yo no planteo que necesitemos una educación japonesa, oriental, espartana, pero tampoco la que tenemos. Hoy, esto lo he repetido mucho, no es un problema solo de la educación reglada, es de la educación en las casas. Hoy a los niños se les trata de preservar, es decir, el mundo es rosa. Un niño no tiene que ir a un funeral. Yo me he visto ante algún reproche familiar recientemente, cuando falleció mi abuelo, me decían, pero ¿cómo has llevado al niño a los niños al funerario? Porque ha muerto su abuelo. Y es Porque la vida. tienen que conocer lo que es la vida y lo que es la muerte. Es la vida, es la vida. Y recuerdo que me dijo mi hijo, cuando le expliqué que íbamos al tanatorio, el niño tenía entonces 8 años. Me dijo, ¿yo puedo ver al abuelo? Digo, no, los niños no pueden entrar a ver al abuelo. Dice, pero bueno, ¿por qué no si está como dormido? Le digo, bueno, porque los niños no entran. Me dice, ¿puedes sacarle una foto entonces? Digo, mira, no puedes sacar una foto. Dice, bueno, pero entonces ¿por qué no puedo entrar? Y cuando llego allí le digo, bueno, pregúntale a tu abuelo, por mi padre, porque el niño quería ver al bisabuelo realmente, que era el que había fallecido. Y le preguntó a mi padre y dijo, ¿puede entrar el niño? Y dice, yo no tengo problema. Pero hubo gente que eso lo vio mal. Dijo, pero ¿cómo puede entrar el niño de 8 años que lo pidió? Y la niña de 7 que entró con él a ver al abuelo, les pedí que rezaran delante de él, no se han quedado traumatizados. Han aceptado con naturalidad lo que es la muerte. Y tendrán las mismas preocupaciones que tenemos todos cuando pensamos en estas cosas. Pero les ocultamos la muerte, les ocultamos la enfermedad, porque los niños no van a los hospitales para que no vean a gente en determinada situación que puede resultar impresionable para ellos. No van a las residencias de ancianos, porque podemos encontrarnos ancianos dementes que han perdido la cabeza, con un aspecto decrépito. Los niños pasan de curso con asignaturas suspendidas, todos reciben una medalla en las competiciones escolares aunque pierdan. No hay muerte, no hay derrota, no hay fracaso, no hay enfermedad. Eso es mentira, eso no es la vida. Eso es mentira. Entonces, estamos creando una generación así, de gente blanda. ¿Y qué tenemos enfrente? ¿Qué viene por el oriente? Viene gente con unas convicciones extremistas, que lo han pasado muy mal, que han tenido más dificultades en la vida, y esos dos mundos van a chocar. ¿Quién tiene las de perder? Pues nuestra sociedad blanda. Hemos metido a nuestros hijos en una burbuja y no permitimos que ellos mismos generen sus propios anticuerpos. Sí, es que yo creo que al niño hay que dejarle caer para que se levante. Muchas veces, y yo probablemente he cometido el error con alguno de mis hijos, ¿no? Está uno pendiente de que no se dé un golpe, que no. Si el niño tiene que darse un golpe para saber que se puede dar un golpe. No podemos tratar de preservarle para que no tenga ninguna dificultad en la vida. Yo me acuerdo cuando, durante el embarazo, me decía... Yo tengo 2 hijos de un matrimonio y 2 de otro. Y estos últimos que he tenido, me decía mi mujer, con la primera que tuvimos juntos, con Jimena, bueno, ya estoy de 3 meses, ya estoy tranquila, porque claro, la posibilidad de pérdida del bebé durante los primeros meses es mayor, y yo la veía siempre nerviosa, y decía, bueno, ya queda menos, pero ya pasan los 3 meses y ya cuando nazca esto... Digo, no, te estás equivocando completamente. Mi padre no ha perdido todavía la preocupación conmigo, que tengo 40 años, y tú no vas a dejar de preocuparte nunca por tu hija. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Se me acaba el café. Se ha acabado. Se me acaba. Puede ser un café largo, ¿no? Sí. No, contigo necesito una olla así con café para pasarla bien. Pero Santiago, si llegas a ser elegido, tú sabes que llegar a ser presidente es muy difícil. Es más, yo creo que en las próximas elecciones no va a haber un presidente. Va a ser, el presidente que se pueda tener va a ser por pactos. Pero si tú llegas a hacer carrera, si este mensaje, si esta semillita que tú estás tirando ahora, nace, se hace espacio, busca el sol, crece, ¿nos vas a cambiar? ¿Me está hablando Santiago? ¿No estás siendo un producto de marketing? ¿No me estás diciendo lo que doña Rosa, don Paco, yo quiero oír? A mí me ilusiona mucho pensar que esto es lo que quieres oír
porque yo no sabía que querías oír esto. Pero es lo que yo quería decir. Es decir, para traicionarte a ti, que te has sentido satisfecho al escuchar estas cosas, me tengo que traicionar primero a mí mismo. Y yo tengo un problema, es que me tengo que ver en el espejo todos los días. Y para mí estas cosas son importantes. Para mí la lealtad, y sobre todo la lealtad a uno mismo, tiene sentido. Para mí el honor no es solo una palabra, porque yo no quiero vivir entre traidores, y no quiero ser uno de ellos, y no me quiero traicionar a mí mismo. Para mí no es palabrería. Y a lo largo de mi vida ya he tomado decisiones que me han hecho saltar al vacío y apartarme de una vida cómoda. Claro, cuando uno se ha jugado la vida, yo he perdido mi casa, me he arruinado, me he jugado la vida, me he divorciado, y ahora por un sueldo, por ejemplo, va uno a mantenerse en un sitio para decir lo que no debe decir, para decir lo que no cree. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cuál fue el mayor error de tu vida a día de hoy? Pues voy a resultar poco autocrítico, pero no sabría decirlo. No sabría decirlo. Probablemente no haber tenido más hijos. Pero vamos, eso todavía puedo remediarlo. ¿Crees en la cultura del esfuerzo? Sin ninguna duda. Y también en la caridad, con las personas que aún esforzándose por tener menos capacidades o por tener peor suerte, no triunfan. En pocas palabras, ¿qué España quieres? Yo quiero que entre todos podamos hacer a España grande otra vez. Una España de la que nos sintamos orgullosos. Que así sea. Que así sea. Gracias. Doña Rosa, don Paco, no voy a hacer un análisis de la conversación con Santiago Abascal. Dijo cosas distintas. Teddy, ¿y tú qué opinas? No opino. ¿Sabe por qué? Por aquello del pueblo y del rebaño. Usted saque sus propias conclusiones, doña Rosa. Usted saque sus propias conclusiones, don Paco. Y cuando le toque votar, vote de acuerdo a la España que usted quiere, a lo que le ha llegado de este mensaje de Santiago Abascal. Hay un aquí y aquí. Si le hizo clic, ya sabe lo que tiene que hacer. Si no le hizo clic, ya sabe lo que tiene que hacer. No nos acostumbremos a que un periodista, no lo va a hacer, piense por nosotros. Porque ser libres es, entre otras cosas, no permitir que nadie piense por nosotros. Hacernos responsables de nuestras decisiones. Y no caer en la tarea fácil de, yo no fui, a mí me lo dijeron. Piensen, sueñen, escuchen y voten. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.